como les decía en la presentación de este programa, pues el gran tema de estos días que corren es el rechazo de la oposición a la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador. Tema que ha sido motivo de un gran debate y que pues no es un triunfo para México como se ufanan muchos militantes del PRI, PAN o del PRD, ni estrictamente hablando es una victoria de un grupo de traidores a la patria, como de manera altisonante se les juzga desde el oficialismo y dicho por el propio presidente de la República. Las supuestas victorias o derrotas solo pueden verse de acuerdo en qué bando se ubique usted en este México polarizado en que vivimos. Lo que vimos es más bien la instantánea de un estado de ánimo que se vive en el país y que revela además lo mismo errores en la estrategia del primer mandatario para impulsar esta iniciativa, quizá explicados por un exceso de confianza, tal vez en su popularidad, que en la pobreza discursiva y la carencia de proyecto de las fuerzas opositoras que no han atinado desde el 2018 a ser convincentes y deben conformarse con festinar el hacer tropezar al presidente. Tras el rechazo a su iniciativa, finalmente el primer mandatario logró que se aprobara la nacionalización del litio, el metal fuente de energía en el futuro inmediato, y que ya comienzan a disputarlo inversionistas de todo el mundo. Y trata López Obrador de rescatar lo que se pueda tras la batalla por la reforma eléctrica, que incluye ahora amagos de entrar en litigios con las compañías que tienen ya concesiones para la explotación de la cuestión eléctrica. Ya veremos qué pasa. Pero una vez que transitó todo este enfrentamiento entre AMLO, su partido y aliados y los legisladores del PAN, del PRI y del PRD, muchos analistas coinciden en que quedan ya marcadas las cartas de aquí al final del sexenio. Ello plantea un escenario en el que la oposición, aunque siga unida, deberá, si desea en verdad ser electoralmente competitiva, ofertar ideas y proyectos y no solazarse únicamente en cerrar el paso a las iniciativas presidenciales en el Congreso. Ya veremos si todos los actores involucrados asumen las lecciones de este episodio en el que no ganó, creo yo, ninguna de las corrientes en pugna y lo evidente es que perdió México. Lo invito a ver el siguiente recuento que sobre este tema nos presenta nuestra compañera Marisa Carreño. Luego de más de 10 horas de discusión en la Cámara de Diputados, el pasado domingo fue derribada la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. No alcanzó la mayoría calificada por el legislativo para reformar la Constitución. En el dictamen hubo 0 abstenciones. La oposición dispensó 223 votos en contra y Morena y sus aliados 275 votos a favor. Pero este bloque necesitaba como mínimo 333 para alcanzar la mayoría calificada para aprobarse, por lo que la mesa directiva terminó por desechar el dictamen que reformaría los artículos 4, 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de energía eléctrica, lo que pretendía prohibir las concesiones sobre la explotación de litio y otros minerales estratégicos, además de que la Comisión Federal de Electricidad se encargaría del 54% de la generación de la energía y el sector privado hasta el del 46%. Resultado que fue celebrado entre aplausos y gritos por legisladores del PRD, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Antes de que iniciara la sesión, hubo un dilema. La morenista Andrea Chávez solicitó ante la mesa directiva, presidida por Sergio Gutiérrez Luna, que la ex primera dama de México, Margarita Zavala, no participara en el debate, por conflicto de intereses, ya que su esposo, el expresidente Felipe Calderón, forma parte del Consejo de Administración de Iberdrola y, presuntamente, recibió millones de pesos esta empresa. Lo mismo fue solicitado a la diputada perredista Edna Díaz, señalándola de trabajar junto a un cabildero de la empresa italiana Enel Energía. El líder del PRI, Alejandro Moreno, dijo que con esta reforma únicamente se incrementaría un 27% las tarifas de luz y que se atentaría contra el Estado de Derecho. A la par, el coordinador del PAN, Jorge Romero, expresó que el gobierno cree que para alcanzar la soberanía energética del país necesita del empoderamiento de la empresa pública Comisión Federal de Electricidad, cuando en realidad se necesita del sector privado y el público para beneficiar al pueblo. La larga sesión estuvo marcada por ataques, descalificaciones y acusaciones entre los diferentes bandos, que a través de pancartas, gritos y discusiones mantuvieron un efusivo debate que parecía fuera de control. Pese a la presión ejercida sobre la oposición por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la derrota morenista ya estaba decretada desde hace días atrás, y no resucitó ninguna alianza para salvar la reforma. Y al mandatario federal no le quedó de otra más que de volver a tachar a los opositores de ser traidores a la patria y de ser cómplices de empresas extranjeras.
Ante este resultado, AMLO sacó su plan B y envió a la Cámara de Diputados otra iniciativa, pero ahora de reforma a la ley minera para proteger el litio de los intereses de empresas extranjeras, lo que no necesitaba de las 2/3 partes de los legisladores para su aprobación, sino únicamente de una mayoría simple, lo que terminó por aprobarse por la mayoría del bloque morenista, mientras que el bloque de oposición abandonó el pleno del Congreso. Ahora el Senado deberá aprobarlo para que tengan plena vigencia las modificaciones a esta ley y que efectivamente el litio, que será el metal más codiciado para la generación de energía en el futuro inmediato, esté sujeto a la protección del Estado mexicano para su explotación.